Este es el estudio del Antiguo Testamento. Estamos en el capítulo 5, el Imperio Israelita, y en esta ocasión voy a resumir la lección 5.1, el reino de David. Estaremos utilizando el segundo libro de Samuel y también el primer libro de las Crónicas. Esta lección comienza hablando acerca del autor y la fecha, con referencia al segundo libro de Samuel. Vamos a comenzar con ese primer punto. También hablaremos acerca del bosquejo para ambos libros, para segundo libro de Samuel y el primer libro de las Crónicas. Después de ahí usaremos el bosquejo como la guía para nuestra lección, utilizando cada una de las divisiones principales como un punto que estudiaremos. El primer punto sería el reino de David. Estaremos hablando también del éxito político de David. Hablaremos del éxito espiritual de David. Hablaremos del éxito militar de David y entraremos a hablar acerca del pecado de David para cerrar con este último punto que son los últimos años de David. Y les recuerdo que para esta lección estaremos basándonos en la narrativa bíblica del segundo libro de Samuel y primer libro de Crónicas. Vamos a empezar ahora a hablar del autor y la fecha. Ya anteriormente pues estuvimos viendo que primero libro y segundo libro de Samuel en las escrituras hebreas venían como un solo libro, y ya establecimos pues que el autor de ambos, lo que nosotros tenemos como dos, pues es desconocido. Primer libro de Samuel decíamos que cubría aproximadamente 100 años. Nos habla o nos narra acerca desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte del rey Saúl, más o menos en el año 1105 antes de Cristo hasta el año 1010 antes de Cristo. Pero ya el segundo libro de Samuel, ese se enfoca más en el reinado de David y dura más o menos un periodo de 40 años, desde el año 1010 antes de Cristo hasta el año 970 antes de Cristo. Y segundo libro de Samuel pudo haberse escrito a finales del 10º siglo, ya después de la muerte de David. Con respecto al bosquejo que vamos a encontrar en el segundo libro de Samuel, y también pues vamos a estar utilizando la narrativa del primer libro de Crónicas, el reinado de David es considerado como uno de los más grandes de Israel, y ese lo vamos a encontrar descrito ahí en segundo libro de Samuel y primer libro de Crónicas. Nos da muchos detalles, ambos libros nos dan muchos detalles acerca del reinado de David. Segunda de Samuel va a ser el único libro en donde encontramos acerca del pecado de David y acerca de la rebelión en la familia de David. Y primera de Crónicas pues nos da una lista de los antepasados de las 12 tribus, y también muestra que David empezó una dinastía ahí en Israel. Da énfasis a David como un líder en varias áreas, un líder en la política, un líder en la religión, y también registra su obra en la preparación de la construcción del templo. Esas son algunas de las cosas que podemos encontrar tanto en segundo libro de Samuel y en primer libro de Crónicas. Las divisiones principales que encontramos en el bosquejo, pues la primera de ellas nos hablan acerca del éxito político de David, la segunda división, el éxito espiritual de David, la tercera división, el éxito militar de David, y ya dijimos que nada más Samuel habla acerca del pecado de David como rey. Eso lo veremos ya de ahí de Samuel, segundo libro de Samuel, el pecado de David como rey. Algunas otras, esas cuatro las estaremos tocando como temas aquí en esta lección, y también dentro del bosquejo algunas divisiones principales que no estaremos tocando, pues el juicio sobre la casa de David y el juicio sobre el reino de David. Y la última de las divisiones del bosquejo, que también la estaremos tocando, es los últimos años de David. Eso fue el bosquejo tanto de segundo libro de Samuel y primer libro de Crónicas. Y antes de entrar al primer libro, pues nada más recuerden que conforme vamos estudiando, vamos a estar estudiando acerca del reinado de David, esos puntos que les estuve mencionando, y voy a estar nombrando tanto textos de segundo libro de Samuel y primer libro de Crónicas. Cualquier momento páusele, váyase a la escritura y lea para que vaya viendo, pero vamos a estar tocando sobre esos temas. Y el primero de los temas pues es una pequeña introducción acerca del reino de David. Sabemos que después de que murió Saúl, el comandante de su ejército, Abner, ayudó para coronar al hijo de Saúl como rey, el hijo de Saúl llamado Is-Boset, y lo coronó como rey de Israel. Debido a que los eruditos discrepan sobre los factores de tiempo acerca del reinado de Is-Boset y otros aspectos, el enfoque que el libro hace
es que hacemos eso a un ladito por el momento y nos vamos a enfocar más bien en el reinado de David. David para ese tiempo vivía en Filistea cuando él oyó acerca de la muerte de Saúl. Y todo esto lo encontramos en 2 de Samuel del 1 al 10 y también en primer libro de Crónicas del 1 al 19. Entonces David vivía en Filistea, escucha que muere Saúl, y después de que se lamentó por la muerte de Saúl y de su amigo Jonatán, David volvió a Hebrón. Ahí en Hebrón, donde el pueblo de Judá lo ungió como su rey. La tensión y la hostilidad se alzaron hasta que la nación de Israel comenzó a entender que David no odiaba a la familia de Saúl y no tenía planes de dañar a Isboset ni tampoco a Abner. Y de hecho, pues David inició las conversaciones de paz entre las tribus. Al final, después de que murió Abner y también murió Isboset, ambos fueron asesinados sin su aprobación. David se convirtió en el rey sobre todas las tribus de Israel. Bueno, y también encontramos acerca del éxito político de David. Esto en el segundo libro de Samuel, capítulos 1 hasta el 5, y en el primer libro de Crónicas, capítulos 1 hasta el 10. En relación al éxito político de David, pues sabemos que ya como nuevo rey, una de las cosas que buscó hacer David, buscó una nueva ciudad que estuviera ubicada más centralizada y que fuera políticamente neutral. De esa manera, pues él puso su vista o echó su vista hacia Jerusalén. Hemos escuchado el nombre de los jebuseos ya en lecciones anteriores, pero los jebuseos controlaban Jerusalén. Ellos eran cananeos. Se acordarán que cuando Dios les había dicho que expulsaran al cananeo, muchos de las tribus no lo hicieron. Entonces los jebuseos estaban ahorita controlando Jerusalén. Ellos eran cananeos que Israel nunca había expulsado. Y también otra de las cosas de Jerusalén. Jerusalén estaba ubicada en lo alto de una colina y estaba rodeada de muros altos y sólidos. Los jebuseos, yo creo que estaban bien seguros de que la ciudad en la que estaban, que era Jerusalén, era impenetrable. Pero el ejército de David logró entrar a Jerusalén a través de un túnel de agua. Joab era el dirigente del ejército en esa derrota de los jebuseos. Y como premio por la victoria militar, vino a convertirse en el comandante del ejército de David. Muchas escrituras del Antiguo Testamento llaman a Jerusalén la ciudad de David. Por ejemplo, primer libro de Crónicas 11:7. También la ciudad se le llama Sión. Se cree que puede ser porque el nombre del fuerte que David tomó de los jebuseos a lo mejor era Sión. Mientras David organizaba la nación de Jerusalén, la ciudad se convirtió en el lugar de mando para todo Israel. Los hombres fieles que estuvieron ayudando a David cuando Saúl intentó matarlo se convierten en los líderes de ese nuevo reino que estaba estableciendo David. Y después, con materiales de Tiro, David construyó un palacio para sí mismo en Jerusalén. De eso nos narra segundo libro de Samuel 5, versículos del 11 al 12. Y los filisteos pues no estaban muy preocupados cuando David era el rey ahí en Hebrón, pero sí se alarmaron cuando David se convirtió en rey de la nación entera. Y no estaban equivocados, porque David, después de que pidió la dirección a Dios, vino y luchó 2 veces más contra los filisteos y logró derrotarlos. Antes de la segunda batalla, el Señor le dijo a David que esperara escuchar el ruido como de marcha por las copas de las balsameras, porque Jehová saldrá delante de ti, dice 2 de Samuel 5:24. Y Dios bendijo a David con una victoria, porque sí le obedeció también. Y ya dijimos que David fue exitoso tanto en lo político y también en lo espiritual. Otro de los puntos que encontramos es el éxito espiritual de David. Segundo de Samuel, capítulo 6 y capítulo 7, primer libro de Crónicas, capítulos 11 hasta el 17. La ciudad que había establecido David, la ciudad que había fundado David, Jerusalén, no solamente se convirtió en el centro político y geográfico de Israel, sino que también se convirtió en el centro religioso. Más adelante podemos ver que David trajo el arca del pacto a esta ciudad de Jerusalén y la puso en una tienda o un tabernáculo. David reinstauró el ministerio de los sacerdotes y de los levitas y también llevó a la nación entera a adorar al único y verdadero Dios. Este fue el éxito espiritual de David. También, con referencia a eso, David estaba deseoso de construir un templo para Dios, y esto me encantó. Él consideraba que el Señor merecía un lugar mejor para su nombre. Estaba apenado porque él vivía en un palacio, mientras que el arca del pacto permanecía en una tienda.
David fue con el profeta Natán y le hizo saber acerca que quería construir el templo, y Natán al principio pues lo consideró una buena idea y le dio la aprobación a David. Pero esa noche Dios reveló a Natán que el hijo de David sería el que iba a construir el templo. Aunque David era un hombre conforme al corazón de Dios, también fue un rey guerrero y había vertido mucha sangre. Eso fue el motivo. Así que Salomón, el hijo de David, un hombre de paz, sería el encargado de construir el templo de Dios. Y un poco de ironía intencional aquí ocurre en esta narrativa bíblica, porque Dios promete construirle una casa a David. Es decir, promete que el reino de David iba a continuar eternamente. Eso está en 2 de Samuel 7:16. Ahora, el reino terrenal o la dinastía de David no duró por siempre. Nos acordaremos que acabó cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, conquista a Judá y destrona a sus reyes. Pero la promesa del pacto de Dios con David sí se cumplió. Se vino a cumplir en la persona de Jesús, nuestro Salvador y nuestro Mesías. Jesús se llama el Hijo de David. Y en el Nuevo Testamento Él es el Rey de Reyes y es el Señor de señores que reina eternamente. Eso fue el punto acerca del éxito espiritual de David. También David fue exitoso tuvo éxito militar, y eso lo encontramos en el segundo libro de Samuel, desde el 8 hasta el 10, y también los capítulos 21 al 22, así como primer libro de Crónicas 18 al 19. Les repito, si son muchos capítulos y libros, pause y vaya a la escritura para que vaya siguiendo también. Pero en esos capítulos que le nombré, lo que encontraremos es acerca del éxito militar de David. Y es que Israel se convirtió en una nación principal del creciente fértil en el 10º siglo antes de Cristo. Tanto bajo el reinado de David como en el reinado de Salomón, el reino se estaba expandiendo desde el borde del sur del desierto Negev al río Éufrates de Mesopotamia. Estaba creciendo el reino. Y aunque los filisteos crearon muchos problemas para Israel, ellos eran maestros en obra de mano, particularmente en forjar armas y herramientas de hierro. Mientras David se escondía de Saúl en Filistea, él aprendió numerosas cosas, tal vez a lo mejor incluyendo cómo hacer hierro. Primera de Crónicas 22:3 indica que Israel usó hierro durante el reino de David. Y es que durante su reinado, y por eso hablamos del éxito militar, David mejoró enormemente la fuerza militar de Israel. David liberó a Israel de la opresión filistea e incorporó sus territorios y pueblo bajo el dominio de Israel. Luego empezó a construir un imperio de gran extensión. También Israel se estaba convirtiendo en la potencia dominante de ese tiempo, de esa parte del mundo. El motivo de él para conquistar Edom fue obtener tributos de ellos, y también pudo haber sido para adquirir hierro y cobre, nos mencionaba el libro. David conquistó a los moabitas, también conquistó a los amalecitas y tomaba oro y plata de ellos. Cuando Siria y Amón se unieron para venir a luchar en contra de David, él los derrotó a los dos. Y después de esa gran victoria, todos los reyes que servían a Siria hicieron paz con Israel y le sirvieron. Eso se nos narra en 2 de Samuel 10:19. Y vemos a través de eso que David también fue exitoso en la parte militar. Y otro de los puntos que se toca aquí en la lección es acerca del pecado de David. Acuérdense que solamente el segundo libro de Samuel nos habla acerca del pecado, que está en los capítulos 11 hasta el capítulo 20. Y bueno, pues en general, no solamente David, pero yo creo que en general en la Biblia nos damos cuenta que no se esconde el pecado de los líderes de Israel. Más bien, yo creo que la narrativa bíblica es bien detallada acerca del pecado y de la vergüenza de David. Un contraste que encontramos, yo creo que el segundo libro de Samuel, en los primeros 10 capítulos, del 1 al 10, pues se relata lo maravilloso que fue y lo maravilloso que fueron los años de éxito para David en su reinado, y vemos cómo se contrasta ahí en el capítulo 11 al 24, cuenta los años de dolor de David y del reino. El éxito, yo creo que aprendemos de esto, que el éxito nos puede llevar al peligro espiritual, porque suele pasar que cuando se ha logrado poder y autoridad, bien fácilmente se puede abusar de eso. Y el deleite de David, de su éxito militar, de su éxito político y de su éxito espiritual, puede haber jugado un papel en su pecado también.
Estamos familiarizados con la historia de lo que sucedió, estoy seguro, pero ahí se nos narra en Samuel 11, capítulos 11 hasta el 20. Una noche David salió a pasear en la azotea de su palacio, vio a una mujer hermosa bañándose y él la deseó y averiguó y supo que era Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus soldados. David mandó a buscar a esta mujer Betsabé y tuvo relaciones sexuales con ella. Cuando Betsabé le informó que estaba embarazada, lo que intentó hacer David fue manipular a Urías para que viniera al hogar y durmiera con ella. Cuando esto no funcionó, pues David tramó otra cosa. Él tramó matar a Urías en frente de batalla, y este complot sí tuvo éxito y Betsabé se convirtió en una de las esposas de David. Dios estaba disgustado con esto. Jehová envió a Natán a David. Se acordarán que el profeta le contó a David una historia llena de suspenso acerca de un cordero, y David se enfadó tanto que demandó al partido ofensor a dar restitución y morir. Natán entonces le reveló y se escandalizó a David con las palabras y le dijo: tú eres aquel hombre. Eso está en 2 de Samuel 12:7. Y el juicio vino sobre David y también sobre las generaciones de David. Vino sobre su familia, vino también sobre su reino. Este juicio estuvo marcado por la espada, estuvo marcado también por la discordia dentro de la familia. Pero aún con eso, pues Dios perdonó a David y le quitó su pecado. Eso lo vemos ahí en segunda de Samuel, 12:13. Y la Biblia registra que el Señor amó a Salomón y que Cristo vino por el linaje de David a través de su relación con Betsabé. Eso lo encontramos acá en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se podría equilibrar esta realidad bíblica acerca de los fracasos, acerca del pecado dentro del liderazgo? Hay un comentario que se comparte aquí en el libro. Dice: David frecuentemente ha sido puesto en alto en un pedestal de un gigante espiritual, pero David cometió varios errores serios, y esos errores vinieron por ignorancia, vinieron no por ignorancia de lo que era correcto, sino por ser conducido impulsivamente por la necesidad del momento, sin reflexionar en las consecuencias. Algunas de las cosas que hizo David, sus mentiras costaron vidas, como lo encontramos en 1 de Samuel 22. Su temperamento puso en peligro su destino real, 1 de Samuel capítulo 25. Su duplicidad lo llevó a ejecutar a los ciudadanos, 1 de Samuel capítulo 27. Su lujuria lo enredó en un complot de asesinato, 2 de Samuel 11. Lo que acabamos de leer, su poca voluntad en tomar firme acción disciplinaria al derramamiento de sangre dentro de su familia fue otro de sus errores. Su orgullo le trajo peste que devastó la tierra, y no obstante Dios escogió a David y afirmó que David caminaba conforme a su ley, y David fue fiel al Señor y reconoció cuando había cometido pecado. Yo creo que eso es lo importante. David fue fiel al Señor y reconocía cuando había cometido pecado. Un concepto equilibrado de David: reconoce su piedad, pero comprende que, como cualquiera de nosotros, él no era inmune a los lapsos en juicio. Y quizá la vida de David es una de las varias razones que el Nuevo Testamento nos exhorta a nosotros, los creyentes, a considerarnos. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así lo dice Gálatas 6:1. Y eso fue el comentario acerca del pecado de David. Vamos a cerrar esta lección ahora con los últimos años de David. La narrativa bíblica está en 2 de Samuel 21 al 24. También lo encontramos en primer libro de Crónicas del 21 al 22 y el capítulo 29 también. A través de su reinado, David había sido un hombre de guerra, tuvo mucho éxito en convertir a Jerusalén en la capital. También derrotó muchas naciones que amenazaban a Israel. A través de su reinado nos dimos cuenta que Israel subió a su mayor altura. David logró muchas cosas grandes con la ayuda de Dios y también mantuvo una actitud de corazón que agradó a Dios también. No obstante, el reinado de David no fue perfecto, también tuvo dificultades. Ya estábamos leyendo ahorita que el pecado resultó en numerosos problemas que lo siguieron por casi más de 10 años. En juicio divino por una de las faltas de Saúl, algo que había cometido Saúl tiempo atrás, Dios trajo hambruna para Israel por 3 años. Eso lo vemos en 2 de Samuel 21. Y entonces también otra de las cosas que pasó en contra de las objeciones de Joab, David insistió en hacer un censo militar para ver cuántos soldados tenía. Esto enojó mucho a Dios y le envió una plaga contra la nación. 2 de Samuel 24.
y segundo de Samuel y primero de Crónicas 21. Cuando David, según las órdenes de Dios, construyó un altar en el lugar donde Ornán el Jebuseo trillaba los granos, se detuvo de esa manera el juicio. Y ya por último, pues David pasó los últimos 10 años de su vida haciendo planes, haciendo arreglos para que Salomón construyera el templo, y le daba instrucciones a los sacerdotes, a los príncipes, para que reconocieran a Salomón como el nuevo rey. Las últimas palabras de David quedaron grabadas ahí en 2 de Samuel 23 del 1 al 7 y suenan mucho como una oración o como un salmo, y también reflexionan acerca de la relación que David tuvo con Dios. Y ya pues vemos ahí que David murió después de servir como rey por un tiempo de 40 años. Así que ese fue el resumen de esta lección 5.1 acerca del reino de David, donde estuvimos tomando narrativa bíblica del segundo libro de Samuel y también el primer libro de Crónicas. Les recuerdo nada más con esto porque sé que estuvo largo. En esta lección vimos el autor y las fechas del segundo libro de Samuel. Estuvimos viendo el bosquejo del segundo libro de Samuel, que estaba dividido en varios puntos. Dentro de los puntos que vimos de esta lección, vimos acerca del reino de David, estuvimos hablando acerca del éxito político de David, vimos del éxito espiritual de David y el éxito militar de David. Estuvimos hablando acerca del pecado de David y cerramos hablando acerca de los últimos años de David. Espero les haya ayudado este resumen de la lección y Dios les bendiga.